También, también. Qué bueno. Bueno, pues hay que empezar como diciendo los puntos que acordamos, para que no sea un desastre este debate, ¿te parece? Va, está muy bien. Vale, bueno, nosotros ya hablamos evidentemente antes para ponernos de acuerdo y todo, y llegamos a 5 puntos para que este debate pues sea un real intercambio y no sea solo como gritar por gritar, porque eso no sirve de nada. Entonces, quedamos en respetar tiempos con un máximo de 5 minutos, no interrumpirnos, esto sí quiero simplemente no interrumpirnos, cuidar el lenguaje para que ni nos censuren y tampoco evitar ataques personales, que de eso no se trata el debate, y que la duración del debate sea de 1 hora, hora y media lo mucho, porque es muy pesado tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues creo que con eso ya queda como el acuerdo. Y pues si quieres presentarte igual tu postura, después yo mi postura, y pues ya empezamos el debate, ¿vale? ¿En cuánto tiempo lo presentamos? ¿En 2 minutos, 5 minutos? ¿Cómo prefieres? ¿Cómo? O sea, el de la presentación de la postura, ¿en qué? ¿5 minutos, 2 minutos? Súper rápido. No, súper rápido, nada más como para que darle un poco de formalidad y ya. Pero sí, lo más rápido que se pueda. Empieza y luego ya doy mi postura. Sí, claro. Ah, yo, ok. Bueno, yo soy Mariana, soy estudiante de medicina y mi postura es en favor a la legalización del aborto. Muchas gracias, Mariana. Yo me llamo Mariano. Ay, qué coincidencia. Vale, ok. es- Estudio Derecho y yo voy a hablar a favor de la vida del ser humano. Y bueno, nomás aclarando, es ser pro vida, es ser pro humano. Entonces, por eso nosotros defendemos, estamos en contra de la despenalización o legalización del aborto. Ok. Tengo para empezar una pregunta. Va. Eh, ¿Tú estás a favor del aborto en caso de violación? No. Ok, vale. Ya, si quieres, ahora sí, hay que empezar. Va, va. Si quieres, como tú empezaste, digo, no sé si quieres empezar, por mí no hay problema. No, tú empieza. Va. Bueno, voy a empezar a cortar el tiempo. Muy Ujú. bien, entonces, a grandes rasgos, yo en esta primera intervención que voy a tener, les voy a todos ustedes y también a ti, Mariana, les voy a platicar a grandes rasgos por qué es ser humano. O sea, desde el momento de la fertilización hay un nuevo ser humano. Y esa es la primera parte de lo que voy a argumentar. Ya a lo largo del debate voy a exponer por qué ese ser humano no se puede hablar de más seres humanos que otros, no se puede hablar de que hay un ser humano más humano que otro. Y también además de eso, después de eso, voy a demostrar por qué querer tener la argumentación sobre si es persona o no es desviar un poco la argumentación. O sea, el tema es si tiene derechos humanos o no, no tanto si es persona o no. Ese va a ser más o menos el hilo de la estructura de lo que voy a argumentar. Y bueno, empezando, en la mayoría de los diccionarios médicos, y para esto me estoy refiriendo a diccionarios médicos, sobre todo de uno, el británico, el British Medical Association, es la asociación que tiene este diccionario. Oye, El, perdón por interrumpirte, nada más puedes hablar un poquito más fuerte porque me están diciendo que no se escucha bien. Entonces, nada más claro, para que hagas un poquito más el tono. Gracias. ok, como quiera suben el volumen, no sé si así me escuchan mejor. Muy bien. Bueno, les decía entonces, a grandes rasgos, en la mayoría de los diccionarios médicos, cuando se habla del no nacido, se usan estos términos, unborn child, que significa el hijo no nacido. Entonces, por eso yo me voy a referir al no nacido. Y en la mayoría de los términos de embrión, feto, se hace alusión en los diccionarios médicos a, a un niño, bueno, en este caso puede ser niño o niña, que es el hijo no nacido de tal etapa a tal etapa. O sea, hablar de un embrión es hablar de un ser humano en su edad embrionaria, en este caso es antes del final de la octava semana. A partir del final de la octava semana, ya el embrión terminó de generar sus órganos, terminó el periodo de la organogénesis. Entonces, como terminaron de generar los órganos, ya se le llama feto.
pero este cambio de nombre no es un cambio de esencia, no es como que ya se convirtió en otra cosa. Es como decir, ya dejó de ser niño y ya se convirtió en un joven. Una analogía. O sea, el nombre cigoto, embrión, feto, son nombres que definen etapas, etapas de este ser humano que acaba de existir. Y otra cosa muy importante, matizar, es que no es lo mismo los elementos de existencia del ser humano que los elementos de subsistencia del ser humano. Y para ser más claro, no es lo mismo existir que sobrevivir. Entonces, para que un ser humano exista, se necesita un nuevo organismo de la especie Homo sapiens. Esto lo voy a ahorita explicar en la siguiente intervención, pero necesita ser un organismo de la especie Homo sapiens. Eso es para existir, que no es lo mismo que sobrevivir. O sea, sobrevivir implica que ya existes y simplemente implica mantenerse con vida y no morir. Entonces, para sobrevivir se van necesitando varias cosas. Una de ellas son los órganos. Por eso, uno de los primeros periodos, que es el periodo de la organogénesis, este nuevo organismo, este ser humano, va generando sus órganos para poder sobrevivir. Y una vez que ya se generaron esos órganos, se van desarrollando para poder sobrevivir en el exterior, pero como quiera, el desarrollo no va a terminar con el nacimiento. O sea, nace el nuevo ser humano, pero necesita como quiera crecer y desarrollarse, y el desarrollo continúa casi toda la vida. Por eso que el desarrollo termina con el nacimiento, pues no es tan exacto, ¿verdad? Y bueno, en el último minuto que me queda ahorita, simplemente mencionar que el 95% de los biólogos reconoce que desde el momento de la fertilización hay un nuevo organismo de la especie Homo sapiens, en el caso de los seres humanos, y por ende estamos hablando de una nueva vida humana, para ser más exactos. Por eso no solamente es que sea una vida, sino es que es un ser humano. Y este paper, si lo quieren checar, se llama, el título es Biology's Consensus on When Life Begins. Lo pueden buscar en SRN. Es un paper que recopila la postura de los biólogos. Y bueno, cedo lo que me queda de esta intervención. Ok, bueno, empezando con lo que dices que es un ser humano, realmente no podemos hablar de biología desde lo que es un ser humano, ya que esto le compete más que nada a la bioética. ¿Por qué? Porque la biología lo que hace es clasificar cosas. Vamos a clasificar lo que es vida, lo que es no vida, simplemente. Un ejemplo, una célula, claro que tiene vida, y es una que todos sabemos que tiene, porque tiene dos clasificaciones, que es reproducción y metabolismo, que eso es algo que todas nuestras células tienen. Ahora bien, hablaste de que un ser humano se caracteriza por tener órganos. Es una característica necesaria, sin embargo, no es suficiente para dictaminar lo que es un ser humano porque hay muchísimas cosas, bueno, no cosas, un teratoma, por ejemplo, tiene órganos y no por eso es un ser humano. Entonces no podemos guiarlo solamente porque tenga órganos, porque un teratoma es un buen ejemplo de por qué no se puede guiar por ahí. También mencionaste que ese feto, embrión, cigoto, a futuro va a ser un niño. Que estoy totalmente de acuerdo con eso. Evidentemente es un desarrollo que va a tener en cuenta, pero no podemos, si estamos hablando de la legalización del aborto o la interrupción legal del embarazo, que en la mayoría de los países se pide de la semana 12 a la semana 14 hablar de un niño. ¿Por qué? Porque no es un niño. Y hablar a tiempo espaciado es un poco absurdo, ya que yo, por ejemplo, no podemos hacer leyes que digan que los niños pueden hacer cosas de adultos simplemente porque va a llegar a ser un adulto. Tenemos que hablar de los derechos de los niños, en este caso, cuando son niños. Igual, por ejemplo, no podemos decir que a una persona grande, si tiene una enfermedad terminal, decirle que pues mejor ya no te damos tratamiento porque esta enfermedad te va a llevar a la muerte, a un futuro. Simplemente tenemos que hablar del tiempo en el que estamos hablando. Y había algo más que quería tomar. Sí, lo de los derechos humanos. No estamos hablando de justamente un humano, ya que en la Convención Integral de Derechos del 2018 se dice que no es admisible otorgar condición de persona a un embrión o feto, y esto ya es algo que justamente tiene. Y bueno, creo que eh, es lo que tengo que dar para lo que dijiste. No sé cuánto tiempo me quede, si me puedes decir, por favor. Llevas como 2 minutos. O Oh, sea, sí, yo un poquito. como 2 minutos y medio, no, un poquito Oh, más. ok, vale, vale. Bueno, y
es como lo que tengo que decir. Y también que la definición de persona y ser humano, pues de verdad ni siquiera se ha llevado a un consenso aún, porque como digo, va más allá de la biología. Incluso las ciencias como la medicina no pueden solamente tomar en cuenta la biología, ya que dentro de la medicina hay muchos aspectos filosóficos y éticos. Entre ellos está justamente la autonomía de los pacientes, o bueno, lo que se conoce como el juramento hipocrático moderno, que nos dice, que es filosófico, justamente nos habla de la autonomía, el máximo respeto y velar ante todo por la salud y bienestar del paciente. Entonces, no podemos separar justamente la biología perdón, no podemos separar la ética de estos temas, que es justamente los, no me acuerdo qué decir, pero bueno, que no se pueden separar y tenemos que tomar muy en cuenta que justamente esa definición de ser humano viene de la ética y viene de la iglesia, porque es más que nada una construcción social que se tiene y por eso uno se llega a un convenio, porque tiene que ver más por la bioética. Y ya, listo, eso es lo que tenía que decir en esta intervención. Muchas gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, respondiendo más o menos, aparte de lo que has dicho, yo considero que no es acertado decir que simplemente es una célula. O sea, bueno, o sea, creo que no es lo más adecuado porque no es una simple célula. O sea, desde el momento de la fertilización, si bien inicia como una célula, más que célula es un organismo. Y eso es una cuestión biológica muy, muy relevante. O sea, cuando hablamos de biología, no es lo mismo hablar de un gameto, que digo, no digo que tú lo digas, pero me ha tocado escuchar gente que dice que el gameto ya es vida, pero realmente el gameto es una célula que no es un organismo. Entonces es importante hacer la distinción entre lo que es un organismo y lo que son las partes del organismo. O sea, hay células que son parte de un órgano, hay células que son parte, no sé, de alguna otra parte del cuerpo, ¿verdad? Y no es lo mismo hablar de células que son parte de hablar del organismo que es un todo. Entonces, desde el momento de la fertilización, este es un hecho científico, en el caso de los seres humanos hay un nuevo organismo de la especie Homo sapiens. Por eso decir que es una célula, pues no es tan exacto. Además de que esta célula, este organismo, se sigue generando y desarrollando y empieza la división celular. Entonces, no se queda, o sea, no es una sola célula, primero. O sea, inicia como una célula, se sigue desarrollando y, y, se, y, se, y, se, y llega a generar un cuerpo humano formado. Por eso nomás quiero traer a colación una explicación de un biólogo que se llama Neil Campbell. A los que han estudiado biología igual ya lo conocen, pero él en la última edición de su libro de Biology, porque bueno, falleció de un infarto, en la última edición que le tocó a él escribir, él en un prólogo que él escribió, él explicaba que el desarrollo embrionario, él usaba una palabra muy particular que es la palabra transfiguración. Entonces, esta palabra significa, bueno, se puede dividir en dos, etimológicamente trans y figura. Trans es cambio y figura es figura o forma, ¿no? Entonces, cuando él explicaba el desarrollo embrionario, él explicaba que es un cambio de figura, un cambio de forma. Esto es muy importante porque este nuevo organismo no es que vaya mutando o cambiando de esencia, porque pues la esencia o la naturaleza que tiene pertenece a su genoma o a su especie. Por lo tanto, ese desarrollo es un desarrollo de figura. Su forma corporal se va generando, se va formando. Y en el caso de que algún embrión o algún cigoto muera prematuramente por alguna enfermedad, no es que no haya sido mal, simplemente tuvo algún problema en su desarrollo, pero pues iba encaminado a ese desarrollo. Y bueno, también tocando el punto, yo considero que no es necesariamente un tema de bioética. Sí se aborda en la bioética, pero no creo que se agote ahí. Y por otro lado, respondiendo pues, en este momento a lo que planteas del término de persona, pues si bien no existen varias formas de definir la persona,
son definiciones distintas pero armónicas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 6, que es la misma que el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos, esta declaración y el tratado, los dos son de la ONU. Le digo, artículo 6 de la declaración y artículo 16 del Pacto Internacional. En ese artículo dicen que todos los seres humanos tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto quiere decir que en el derecho internacional se reconoce que todos los seres humanos son personas. Por eso, decir que no es persona, pues no es correcto. Y por otro lado, desde un punto de vista filosófico, yo considero que no es óptimo discutir desde la filosofía. Creo que hay áreas más concretas, pero abordando de la filosofía, el concepto de persona, una de las definiciones se relaciona con el tema de una sustancia individual de naturaleza racional. Es una de las definiciones clásicas de persona. Por eso digo, no considero que es óptimo discutir desde la filosofía, pero si nos ponemos a ver, todos los seres humanos comparten esta naturaleza racional. Esto lo voy a abordar en mi siguiente intervención, pero quiero nomás adelantar que hablar de naturaleza racional no solamente se refiere a los que ejercen la racionalidad, sino a todos aquellos que son parte de la especie Homo sapiens. Okay. Gracias. Bueno, primero, creo que hablar desde la consideración o de lo que nosotros creemos, pues no es como un argumento válido, porque estamos hablando ya de sentimentalismos, entonces creo que tenemos que ser un poco más objetivos al respecto. Y hablando de qué es una célula, yo no dije que era una célula porque evidentemente no es una célula, son células que se van dividiendo y como tú dijiste, se van desarrollando. Evidentemente, esa unión nos puede dar un teratoma. Esa misma unión hasta que se hace el surco de, ay, se me olvidó el nombre, pero se hace el surco primitivo. eh, estas células pueden formar un teratoma y estas células no solo pueden formar un feto, puede formar dos. Y es por esto que tampoco podemos determinar el ADN específico como si fuera un ser humano. ¿Por qué? Porque los gemelos tienen el mismo ADN y se les considera personas diferentes. Los siameses es la misma situación. Dijiste del tratado que dice que todos los seres humanos tienen derechos humanos. Claro, pero no podemos hablar que un feto sea un ser humano, y porque incluso dentro de las leyes, si por ejemplo pasa el homicidio de una mujer embarazada, o bueno, aparte de que no cuenta como doble delito o doble homicidio, eh, también se considera, es que se me fue, perdón, también se considera, por ejemplo, que si una mujer aborta, tiene un mínimo comparado con un homicidio, tiene una pena mínima. ¿Por qué? Porque no se le puede considerar de la misma magnitud. Nuestra creencia, o cuando nosotros decimos yo creo que, o para mí es una vida, ya estamos hablando desde la filosofía. Y sí, obviamente no podemos solo dejar el debate en la filosofía, porque hay muchísimas cosas alrededor. Sin embargo, sí es una parte fundamental, y por eso de la bioética, porque justamente junta la biología con la ética. Y ya. Y bueno, tenía una pregunta, ya nada más para terminar. ¿Tú estás a favor de la fertilización in vitro? Y ya, creo que con eso termino. Ah, y otra cosa, nada más me dijeron que si te podías poner audífonos para que se te escuche un poco más. Y ya. Nomás dame un segundo, en lo que tomo mis audífonos, nos puedan poner para saber bien. ¿Escuchas ahí? Sí, sí, sí te escucho.
Nomás disculpen ahí no quiero correr que... ¿Me puedes nomás hablar para que se... audífonos? Voy a intentar bajar. Se escucha como doble. Ya me escuchas mejor, es que Sí, empezaba a ya, batallar con ahora él. sí lo escucho mucho más fuerte. Sí, es que no me están jalando bien, hay una disculpa. Ahí cualquier cosa pongan en el chat si no se escucha bien, por favor. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo estoy en contra de la fertilización in vitro por lo mismo de que muchas veces en la fertilización in vitro o sea, a los organismos, a los embriones, se desechan, o sea, tienen que usar muchos embriones a ver cuál le implanta y los demás pues mueren. Y además, no solamente por eso, también es porque se está comercializando con seres humanos, o sea, y también hay otro problema, no solamente es el problema de que se está comercializando, se están vendiendo seres humanos, sino que también, pues imaginemos que alguna pareja quiere tener, sí, o sea, ¿cómo decirlo? Que ya pagué, es mi hijo, no sé qué, o sea, es más difícil, tener el acompañamiento de la mujer, porque es muy probable, y digo, aclaro esto, o sea, en todos los embarazos siempre existe esa posibilidad de pelea, pero lo que más agrava es la situación y ese no es el argumento más fuerte, yo creo que es uno de los argumentos no tan fuertes que existen en contra de la fertilización in vitro, pero por la naturaleza de que se ponen muchos embriones, podría existir el peligro de que haya un embarazo ectópico o de que haya un embarazo múltiple. Entonces, si de por sí la mujer ocupa más acompañamiento, solamente la somete a más estrés. Pero repito, o sea, en todos los embarazos siempre existe esa posibilidad. Por eso, parte de nuestra postura y parte de lo que hacemos en Ser Pro Vida es buscar darle acompañamiento a la mujer para que no se sienta estresada y presionada, ¿verdad? Pero bueno, también respondiendo a lo que comentabas, la dio hace mucho tiempo. Y de ella, Tomás de Aquino, la comentó y dijo que la persona es la naturaleza racional en una sustancia individual. No, esa no la inventé yo, esa definición ya existe. La definición igual es más conocida en latín, pero bueno, la dije ahorita en español. Pero, por qué toco esta definición de persona filosófica? Porque la naturaleza de algo, sea un ser humano, sea un ser o sea una cosa, la naturaleza de algo se refiere no solamente a sus cualidades, sino a sus potencialidades. Y no solamente se refiere a sus potencialidades, sino se refiere a, a todo aquello que gobierna su desarrollo, de los animales, de las plantas, del universo. También cuando hablamos de naturaleza podemos hablar de la naturaleza del ser humano, pero en este caso cuando yo estoy hablando de naturaleza en general, me refiero a esto, ¿no? A esas cualidades que definen algo, esas cualidades que gobiernan su desarrollo. Y por eso mismo, vemos que todos los seres humanos comparten la misma naturaleza racional, aunque no ejerzan su racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues un niño que todavía no ha llegado al uso de razón abstracta, que es que simplemente a lo mejor no ha aprendido a hablar, puede ser que no ejerza su razón, pero no por eso no tiene la naturaleza humana. Y puede ser que una persona tenga alguna enfermedad que le impida usar de la razón, o sea que toda su vida no ejerce la razón, pero sigue teniendo la misma naturaleza humana, o algo sigue siendo humano, aunque no ejerza la razón. Entonces, digo, hay muchos ejemplos, pero lo que quiero llegar con esto es que la naturaleza humana
la naturaleza racional no tiene que ver con ejercer la racionalidad. O sea, sí se relaciona con eso, pero antes que ejercerla, significa el máximo. Y a eso quiero llegar. Todos los organismos de la especie Homo sapiens, al tener la naturaleza humana, todos los organismos tienen el desarrollo conforme a su... Pero si uno les deja naturalmente seguir hacia su fin, estos organismos se van a desarrollar de una manera sana y van a poder ejercer su racionalidad. Espero no haber sido muy abstracto, por eso mismo yo considero que la filosofía no es el campo adecuado porque podemos elevarnos mucho, pero bueno, ya como quiera lo aclaré y creo que ya se me acabó el tiempo. Ok, gracias. A ver, ¿en qué empezamos? Bueno, ya aclarando lo de que no estás a favor, ¿verdad? En la fertilización in vitro. Muy bien, porque yo he escuchado muchos providas que realmente están a favor de la fertilización in vitro, lo cual se me hace una fertilizado in vitro si vale más que otro, ¿no? Por hablarlo de esa manera. Pero bueno, eso se me hace muy congruente de tu parte y qué bueno que tengas esta parte. Y bueno, yo jamás hablé del uso de la razón porque evidentemente no tiene cabida, sino más bien yo a lo que me refería era la función cerebral, porque de hecho cuando una persona deja de tener el funcionamiento cerebral dentro de la ley ya no se considera como una persona legalmente, incluso si un feto nace muerto, tampoco se considera que existió, porque no era una persona. Hablando del genoma, es una definición necesaria, pero no suficiente para decir lo que es una persona. ¿Por qué? Porque la placenta y el cordón umbilical también tienen su propio genoma que comparten con el feto. Entonces no podemos dejar que esto nos deje llevar de lo que es o no un ser humano. Porque, como te digo, hay otros cierto tipo de tumores, como el cáncer cervicouterino, también tiene un propio genoma. Y eso no lo hace una persona, simplemente lo hace un tumor, ¿no? Es una característica necesaria, pero no suficiente para que tú me digas que por tener ese genoma único es un ser humano. También, bueno, dormir, no, cuando duermes no dejas de pensar, solo hay como de hecho no dejas de sentir cuando duermes. Tú estás sintiendo, tú estás pensando, las funciones cerebrales trabajan diferente, pero no es que dejes de pensar, ni tal vez de razonar un poco, porque eso también tiene más que lo que significa justamente usar el uso de razón, pero no es que dejes de pensar ni dejes de sentir. Alguien anestesiado, pues evidentemente sí, porque es la función de la anestesia, que no sientas nada porque pues te van a hacer algún proceso o lo que sea que puede doler, ¿no? Y bueno, como comenté al principio, no está bien usar como, si tú dejas que se desarrolle, va a llegar al fin a ser un niño. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente va a llegar a ser un niño y si lo dejas desarrollarse más tiempo, finalmente va a llegar al fin de su vida, que va a morir, ¿no? Entonces, por eso yo me quiero centrar en justamente en el periodo en el que es legal la interrupción del embarazo, que es alrededor de la semana 12 y 14 en la mayoría de los países en Latinoamérica. Y ya, igual, bueno, también quería dejar claro que el dolor a mí se me hace algo muy importante que decir. Y claro, si el feto sintiera dolor en ese momento, estaría totalmente de acuerdo en que no debería lastimar a un ser simplemente por eso. Pero evidentemente hay muchos estudios que lo enseñan en embriología que a partir de la semana 20 a 25 es cuando empieza a desarrollar justamente los botones sensitivos para que pueda sentir dolor. Entonces, yo no veo tampoco mal la interrupción del embarazo justamente antes de todo esto. Y bueno, ya es con lo que yo termino mi intervención de lo que dijiste. Nada más me gustaría preguntar por qué estás en contra de la interrupción del embarazo cuando es por violación. Ok, muchas gracias. Primero voy a intentar responder lo que ya has dicho y luego voy a terminar con la pregunta que me acabas de hacer. Muy bien. Hace rato mencionaste que yo dije que un ser humano se caracteriza por tener órganos. Yo no dije eso y no me quiero aclarar. O sea, el hecho de que todos los seres humanos y la mayoría de los organismos multicelulares tengan órganos no significa
que por ello es una característica esencial. Y aquí hago la distinción, o sea, una cosa, lo que decía al principio, no es lo mismo los elementos de subsistencia o los elementos para sobrevivir que los elementos de existencia. O sea, ¿cómo decirlo? Es casi imposible que en un organismo, o sea, ¿cómo decirlo? Es casi imposible que un órgano se desarrolle fuera de un organismo o ¿cómo decirlo más claramente? La causa de todo órgano es casi imposible que no sea un organismo. El organismo es la causa generadora de los órganos. Entonces es casi imposible que un órgano se genere sin un organismo. A lo mejor lo más probable es que se genere en un laboratorio, pero siempre tiene que haber un organismo que sea la causa que genere esos órganos. Entonces, a lo que voy con esto es que si en ese organismo no se generan órganos, no deja de ser organismo. Simplemente lo que va a pasar es que muy probablemente va a fallecer ese organismo. Muy probablemente va a morir. Entonces, por eso el órgano lo que hace es que le ayuda a sobrevivir a ese, no, a ese organismo. Y en este caso estamos hablando de un organismo de la especie Homo sapiens, que es un ser humano. Y eso es lo que el otro punto. Un tumor no es un organismo. Por eso, si bien un tumor podría llegar a tener ADN, como no es un organismo, por lo tanto no hay una comparación correcta con un no nacido, porque este sí es un organismo. Y en el caso que hablemos a lo mejor ahorita no me acuerdo, ya me acordé. En caso que hablemos de un embarazo molar, en ese caso, cuando es un embarazo molar completo, ahí no hay un organismo. Se fecunda un óvulo vacío, entonces realmente no hay fertilización, porque no hay fusión del intercambio genético. Por eso no podemos hablar de un nuevo organismo y en ese caso no sería un aborto, porque pues no hay un ser humano, no hay un nuevo organismo. Por eso considero que no es correcto decir que un tumor es equiparable a uno nacido. Y bueno, también mencionaste el tema de los gemelos y se me hace un tema muy interesante, pero quiero aclarar lo mismo, o sea, tú has hecho alusión al tema del ADN, que es un tema muy importante y que sé que algunos hablan de que el ADN pues está humano. Yo disiento un poco de eso, no solamente tener ADN, como dije hace rato, y lo repito, para ser un ser humano se ocupa ser un organismo desde un punto de vista biológico y que ese organismo genéticamente pertenezca a la especie Homo sapiens. Entonces, en el caso de los gemelos, parecería que como el código genético es el mismo, entonces parece una contradicción que hablemos de dos seres humanos. Sin embargo, la clave ahí es que son dos organismos distintos. Entonces, como son dos organismos distintos, puede ser que el 99% de su código genético o de su genoma sea el mismo. Sin embargo, pues para empezar son dos organismos diferentes. Es un hecho que se me hace muy interesante, que hasta donde yo sé, todavía no se termina de comprender, pero no más quería aclarar eso. Por eso, desde una postura provida, quiero hacer énfasis de eso, ¿no? O sea, que son dos organismos distintos, aunque genéticamente sean casi parecidos. Y bueno, hace rato también hiciste alusión al tema de la función cognitiva o el tema cerebral. Y bueno, no es que, no es que deje de ser persona. O sea, cuando alguien deja de tener función cognitiva, tiene una incapacidad. Y de hecho se habla de un estado, bueno, en México se habla de declarar el estado de interdicción. Esta palabra técnica significa que es una persona incapaz. Así se le dice en el derecho, no es que sea grosería, simplemente así se le dice en el derecho. Entonces, esta incapacidad no te hace menos persona, simplemente lo que hace es que necesitas un tutor o de tus padres para que decían por ti. Pero y ahora es un punto que voy a tocar en mi siguiente intervención, que el hecho de que alguien sea tutor o tenga la patria potestad sobre su hijo no implica que tenga disposición absoluta de todos sus derechos. Simplemente puede decidir por algunas cosas. Y bueno, al rato respondo a tu pregunta que me hiciste. Vale. Bueno, yo jamás comparé un tumor con un feto. Lo que yo dije es que tienen características semejantes y ya, y que por eso no se podía decir que el genoma era una característica suficiente para determinar que era un ser humano. En una mula hidatiforme
sí hay fertilización, es la fertilización de 2 espermatozoides con un óvulo, y justamente es por esto que se da la mola hidatiforme. Entonces sí hay fertilización, y tampoco podemos tomar ese punto porque entonces la fertilización sería igual a que nos va a dar un ser humano. Y aquí ya podemos ver que no es cierto. E incluso sin que fuera una mola hidatiforme, como ya mencioné antes de los 14 días, este puede diferenciarse justamente en un teratoma. Entonces tampoco podemos decir que desde el momento de la concepción, cuando tenemos esos 14 días, que no nos dice a ciencia cierta que solamente va a ser un organismo, sino también puede generar algo patológico, aunque yo sé que el embarazo es algo fisiológico, evidentemente, pero no tenemos que descartar, que esta misma fisiología nos puede llevar a algo patológico, ¿no? Yo no hablé de la función cognitiva, y perdón si se entendió así. Yo lo que hablo específicamente es de la muerte cerebral, y por qué se dice o por qué se menciona que cuando un organismo, una persona más bien, se muere, ya no se considera persona cuando tiene muerte cerebral, es porque esto ya no se revierte. Cuando una persona tiene muerte cerebral, es irreversible que vuelva a vivir ese cerebro, por así decirlo. Entonces, es 10 minutos. En un tiempo prolongado hay células del organismo que siguen vivas y que siguen siendo su función. Entonces, ¿por qué aquí sí está bien decir que una persona ya está muerta o que ya no tiene vida, y cuando es un embrión no? Cuando después de muerta, legalmente, una persona sigue teniendo vida celular en diferentes instancias. Y bueno, después de que me digas por qué tú consideras o por qué no te gustaría que legalicen el aborto aunque fuera violación, me gustaría saber por qué se te hace menos cruel que una mujer, niña, adolescente. Lo que yo quiero dar a entender es que si una persona víctima de violación no quiere tener a un hijo, ¿por qué debería tenerlo? Es lo que yo quiero preguntar. Y ya, ese es el fin de mi intervención. Ya, si quieres, sabes. Muchas gracias, Mariana. Bueno, respondiendo a lo que has dicho, bueno, también había notado que habías mencionado el tema de la placenta, y nomás digo, ya explicaste tu punto, simplemente también aclarando, o sea, por lo mismo de que la placenta no es no es el organismo, no es un organismo, por lo tanto no decimos que la placenta es un ser humano a pesar de tener el código genético del embrión, y por eso yo simplemente enfatizo, porque pues a lo mejor alguno habrá escuchado argumentos distintos, simplemente yo, haciendo referencia a la ciencia, por eso yo digo, no solamente basta que tengan. Entonces yo creo que ahí, siendo técnicos, o sea, no solamente es que se una el óvulo y el espermatozoide para que haya fertilización, sino que tiene que haber fusión del código genético. Entonces, si uno de esos dos gametos está vacío, pues realmente no hay fertilización. Y si hay ahorita no me acuerdo la palabra técnica, pero si dos espermatozoides, pues vamos a decir, fecundan un mismo óvulo, pues ahí, ahí me parece que sí puede ser debatible el tema de que sí es un nuevo organismo, pero es tan grave la mutación que tiene genética, o es tan grave la anomalía, que no va a sobrevivir. Pero pues naturalmente la mayoría de sus casos muere, o sea, cuando la mujer se da cuenta ya falleció, o sea, muere naturalmente, es lo que quiero decir. Y bueno, retomando pero hay otro caso, ahorita no me acuerdo exactamente, digo, por eso creo que lo más importante es dejar que naturalmente, o sea, no intervenir
en ese nuevo ser humano. Y bueno, respondiendo a tu pregunta que me hiciste sobre la violación, pues yo creo, y esto ya creo que empezamos a entrar en la parte de derecho. O sea, el hecho de que sea violador su padre, no se transmite la culpa hacia el hijo. O sea, el hijo es más que el hijo del violador. También es hijo de la madre, pero es más que simplemente hijo. Es, o sea, es ser humano y es persona. Entonces, por decir que la culpa del crimen de su padre se traspasa al hijo, pues primero que nada, pues es criticable porque la culpa delictiva es intransferible, es inalienable. Inalienable significa eso, que no se puede pasar. Y además de que, de que si alguien puede decir, bueno, es que la culpa se le pasa, pues nosotros podemos decir, bueno, la inocencia de la madre se pasa al hijo. Entonces, el hijo es una vida diferente a la del padre, no tiene por qué pagar la pena desde su padre. Y otro punto muy importante, y esto hago referencia al testimonio de Mayra Rodríguez, que trabajó en Planned Parenthood en Estados Unidos. Ella menciona que en Estados Unidos, sobre todo en la frontera, pues bueno, esto no es, no es algo nuevo, hay redes de trata de mujeres, trata de niñas, y muchas veces las abusan. Entonces, las abusan, las violan, y los propios abusadores, como no ocupan el consentimiento de los padres, las llevan a abortar. Entonces, las siguen violando. Entonces, realmente no ayuda, no ayuda, perpetúa un trauma, además de que yo creo que la pregunta más importante que nos tenemos que hacer cuando una niña adolescente está embarazada es, antes de que se iba a abortar o no, que yo estoy en contra, por lo que acabo de explicar, es decir, oye, ¿por qué está embarazada? Eh, ¿Con quién está conviviendo? Porque no es normal que una niña esté embarazada. Entonces, muy probablemente vamos a encontrar, es muy probable que encontremos un abusador. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es sacarla de su abusador. Y una vez que ella la saca de su abusador, ya ella va a tener una vida más libre, porque yo creo que eso es lo que más, y no es que tanto que yo crea, sino que los hechos apuntan a que la mayoría de los abusos, de los embarazos, que por lo general impide una fertilización porque se liberan ciertas hormonas que lo hacen difícil. No digo que no sea posible, pero simplemente lo que estoy diciendo es que por lo general es una violación reiterada la que hace que haya un embarazo. Y bueno, no con un tiempo. Bueno, sí, yo no dije que la culpa se pasaba al feto, porque evidentemente no se pasa, o sea, las emociones no se pasan, pueden influir y, en algunas cosas en el embarazo, pero evidentemente si el padre es un violador, no quiere decir que el hijo vaya a ser un violador. No. Entonces, no creo que eso no es tema de debate, creo que los dos estamos de acuerdo en que no se pasan estas cosas. Y otra cosa, mencionaste de que a las niñas en la frontera, a padres, sea esposo, sea cónyuge, obligue a abortar a la mujer. Y ahí yo estoy totalmente en contra, porque lo que yo estoy buscando es que la mujer decida por ella, no que alguien más decida por ella, o incluso yo recomendarle un aborto. Sería absurdo de mi parte yo recomendarle un aborto. Eh, el trauma post-aborto realmente no existe. No existe en el DSM-5, no existe como enfermedad ni psiquiátrica ni psicológica, entonces no podemos hablar de un trauma post-aborto porque no existe. Y de lo que sí podemos hablar es de un... Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo en que a una niña, si está en un círculo donde es abusada sexualmente, se saque de ahí, porque una niña no tiene por qué estar sufriendo esos abusos independientemente si tiene o no al hijo. Muchos de las niñas embarazadas, vamos a ponerlo ya no tan niñas, en adolescentes, que son de 13 a 17 años, que es justamente el mayor índice de embarazos no deseados en México, muchas veces es por esta nula educación sexual que
se tiene. Entonces, yo también estoy buscando educación sexual y yo jamás y nunca recomendaría un aborto porque no es un proceso bonito. No es como de, uy, sí, una fiesta, un aborto, claro que no. No se recomienda y de hecho es discutible y eso no es para agredir a esa mujer que quiera tener al hijo. Lo que a mí sí se me hace horrible es obligar a cualquier mujer víctima de violación que no quiera tener un hijo, obligarla a tener al hijo, o incluso si es una niña, porque hay niñas muy chiquitas, desde los 9 años, que justamente salen embarazadas, perdón por la expresión, pero quedan embarazadas de su violador a esta edad, porque hay niñas que empiezan su periodo menstrual a los 9 años. Y a mí se me hace muy inmoral, muy nada ético hacer que una niña de 9 años pase por un... Y bueno, respondiendo parte de lo que dices, empezaste diciendo que no existe este estrés post-aborto y hace referencia al manual DSM-5. Sin embargo, nomás para poner en contexto, la mayoría de los psiquiatras y psicólogos critican muy duramente al manual de DSM-5 por considerarlo muy inútil. Hay unos que son más duros que otros. Lo puedes buscar, hay artículos de revistas de psiquiatras, voy a referir a dos. Una se llama The Role of Biological Tests in Psychiatry y otro es Post by Former y bueno, Director Thomas Insel. Y él explican, ellos dos, su crítica al manual DSM-5 por la forma en la que ponen categorías de diagnósticos. A lo que voy con esto es que no porque no exista alguna clasificación en el DSM-5 significa que no existe. Y desde el punto de vista psiquiátrico, digo, no voy a abundar mucho en esta parte, pero desde el punto de vista psiquiátrico, la psiquiatría toda es una ciencia que está en desarrollo. Desarrollo, bueno, parece paradójico, pero porque todavía no han metido correctamente el tema del experimental, todavía no se hace mucho experimento, mucho se basa en observación, por eso decir o apelar a la psiquiatría clásica, que es solamente esta observación, me parece que no es tan adecuado, y sí existen estudios que apuntan que las mujeres que han tenido abortos se van más encaminadas a tener ese tipo de estrés post-aborto. Y bueno, respondiendo a lo otro, a lo que dices del embarazo infantil, pues, o sea, como decía, o sea, no es que, o sea, lo primero que uno se tiene que preguntar, digo, no digo que tú lo hagas, pero me ha tocado gente que dice, no, es que casi casi como si es culpa de los pro vida que hay embarazo infantil, pues es cierto. El embarazo infantil por lo general es culpa del abusador. Es Claro. culpa del abusador que tomó la decisión terrible de abusar de esa niña, ¿no? Lo primero que tiene que hacer uno es sacarla de ese lugar, ir en contra del abusador, pero voy a decir algo que es, digo, por eso me baso mi postura estar en contra del aborto por violación, y es que, digo, para empezar, es raro en el mundo que el aborto sea por violación, menos del 2% de los casos, según el Instituto Guttmacher, que es un instituto pro aborto, dice que el menos del 2% de los casos de aborto son por violación. Con esto en contexto, pues el tema del aborto por violación de las niñas, como decirlo, cuando una mujer ya puede embarazarse, es porque su cuerpo desde un punto de vista fisiológico está preparado en cierta medida para poder tener el hijo. O sea, cuando una mujer madura, o aunque sea de alguna manera a lo mejor prematura, pero madura sexualmente y ya puede tener un hijo, ya puede estar embarazada, es porque ya lo puede parir en cierta medida. No estoy diciendo con esto, y quiero aclararlo para que quede muy claro, no estoy diciendo con esto que ahora de que las niñas tienen que embarazarse, no, yo estoy en contra de eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que si una niña ya está embarazada, que es algo muy terrible,
o sea, que ya le hayan abusado de ella, muy probablemente, no por eso hay que decir, bueno, hay que abortarlo, porque pues hay alternativas, se puede uno esperar a que ya sea viable para poder hacer una cesárea, o lo que médicamente, o sea, lo más importante es lo que médicamente se puede hacer lo mejor para salvar a ambos, porque, y voy a hacer alusión a lo que dijiste al principio de ese debate, todos los médicos hacen un juramento, la mayoría de los médicos hacen un juramento, y es muy importante tener en cuenta que la mujer no es la única paciente. El médico tiene dos pacientes, la madre y el hijo. De hecho, esto lo dice Keith Moore en su libro The Developing Human, o Embriología Clínica en español. Él en las primeras páginas dice, los médicos tienen que tener en cuenta que no solamente tienen como paciente a la madre, sino también al hijo. Entonces, y bueno, y antes de terminar mi intervención, lo voy a decir en la siguiente intervención, es importante tomar en cuenta que la palabra madre hace alusión a un hijo. Si no fuera hijo, no se hablaría de madre, se hablaría simplemente de mujer. Entonces, bueno, con esto lo voy a explicar en la siguiente intervención. Vale, gracias. Bueno, dejemos de lado el DSM-5, incluso en libros psiquiátricos ya investigas que se va a interrumpir el embarazo. Entonces, evidentemente existe esa pequeña proporción que puedan desatar este tipo de estrés. Pero eso no quiere decir que sea parte del aborto, quiere decir que es el parte de toda la fisiología que conlleva un embarazo. Ahora, ay, ya tengo todo aquí. Eso de que las niñas que ya menstruan y que pueden tener ovocitos maduros para generar un hijo, que estén propensas o que estén preparadas para parir, eso es falso. ¿Por qué? Porque hormonalmente eso se puede modificar incluso con asuntos ambientales que viven las niñas, se puede incluso con cierto tipo de comidas. Entonces, no quiere decir que si una mujer, una niña más bien menstrua, esté preparada físicamente para tener un hijo o para parir un hijo. Y justamente yo por eso no hablé de madres, hablé de mujeres gestantes, porque no quiere decir que vaya a ser madre, porque existen abortos espontáneos. Y los abortos espontáneos son 1 de cada 3 mujeres que se embaraza pasa. Entonces, no todas esas mujeres, muchas ni se enteran que estaban embarazadas. Entonces, por eso yo estaba hablando de mujeres gestantes y no de madres. Ahora, tú mencionaste que como médicos se tiene que velar por la vida de los dos. Evidentemente, si una mujer es un convenio que se tiene de muchos años en la medicina. Eh, Algo más iba a decir, ay, es que ya tengo todo revuelto, pero creo que es lo único que tocaste en esta intervención. Sí, creo que es lo único que tomaste. Entonces, yo quiero que me digas, poniendo que la mujer decida no abortar porque no es legal y quiere darlo en adopción. Eh, es terrible que en un país como México tan grande los orfanatos estén llenos y en 2019, estamos en 2020, en 2019 solo se hayan tenido 4 adopciones. Entonces, a mí que me digan que darlos en adopción es una opción, yo no creo que sea factible, porque ahí se ve que la mayoría de los orfanatos siguen repletos y simplemente no hay algo que hacer ahí. De cualquier manera, no creo que esté bien hacer terminar un embarazo a una mujer que no lo quiere hacer, independientemente sea cual sea su situación. Creo que ya, creo que es todo lo que tenía que decir acerca de esto. Y te iba a hacer una pregunta, pero ya no me acuerdo. Ahorita me acuerdo, la anoto y te la digo en la siguiente intervención, ¿vale? Va, perfecto. Muy bien. Respondiendo primero a lo que me dices, digo, mencionando lo que lo que tú dijiste, el tema de que si ya está preparada para estar embarazada no significa que esté físicamente preparada. Yo lo que dije fue que si una mujer Se fue. trabó un plan, Se fue. Se fue la señal y no te escuché. ¿ya me escuchas? Ya. Sí, perdón. Bueno, vamos a poner un lugar donde
a poner a cargar el celular. Se me está sacando la pila, pero nada más dame 30 segundos. Bueno, entonces lo que iba a decir es que el hecho de que la niña ya pueda tener hijos desde el punto de vista de quedar embarazada, lo que yo dije es que esa mujer, esa niña, fisiológicamente, su cuerpo, en principio ya puede tener hijo, ya está preparada fisiológicamente. Hay otros elementos, como tú mencionas, que son externos al punto de vista fisiológico, y esos entran ahí. Por lo mismo yo te digo que yo no estoy a favor de que las niñas queden embarazadas, estoy en contra de eso, me parece que no es adecuado en general para las niñas, pero si una niña desgraciadamente ya queda embarazada, pues considero que el daño que se le hace al cuerpo de una niña es peor si aborta. Y de hecho voy a hacer alusión a unas mujeres que son las sufragistas en Estados Unidos. Una de ellas, ahorita no me acuerdo el nombre tal, no sé si fue Cady Stanton, creo que fue ella. Ella dijo que el aborto es violar hasta las entrañas a una mujer. También Alice Paul, que fue una de las sufragistas más icónicas de Estados Unidos, ella está en contra del aborto. De hecho, la mayoría de las sufragistas eran pro vida. Y con esto quiero decir que una niña, un aborto, pues la somete no solo a una violencia muy terrible, porque también la somete a todas las consecuencias de la violación, del aborto. Y además, no solamente es eso, sino que desgraciadamente los protocolos que hacen las propias feministas, si les decimos feministas, muchos de esos protocolos están redactados de tal manera que no hace falta pedirle consentimiento a los papás. Entonces, si el abusador lleva a la niña y la niña pues se siente amenazada por el abusador, pues no van a estar ahí los papás para preguntarle, simplemente le van a creer todo lo que diga la niña. Ha habido casos reportados y se están investigando en Estados Unidos, en Planned Parenthood, por esto mismo, que a las niñas las llevan a abortar. La niña decía, oye, me están abusando y pues no viene en el protocolo, entonces es muy terrible esto, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo también a las otras cosas que tú mencionas las cifras de 4 niños que se adoptaron y no son totalmente ciertas. ¿Por qué? Porque no solamente se adoptan a nivel público, las cifras que tú diste son las cifras de adopciones públicas, en los organismos públicos, pero también existen ONGs privadas en las cuales hay adopciones y hay más que 4 adopciones. Entonces, yo, sobre todo, si una mujer está embarazada y no quiere tener a su hijo, o sea, quedarse con él, lo que yo le propongo es, existen muchas ONGs que se dedican a esto, se dedican a ayudar se dedican a ayudar a que sigan adelante con sus vidas económicas, socialmente, con un trabajo, pero también para que no caigan en el sistema de salud que desgraciadamente es muy obsoleto. Y también es otro problema. Quieren legalizar el aborto y de entrada el sistema de salud, sobre todo en México, está colapsado. El sistema de salud es terrible, entonces de por sí quieren agregarle otro elemento que es el tema del aborto y eso va a provocar que el Estado no se va a encargar de él. Por eso muchas veces habla de aborto gratuito y no va a ser gratuito, porque si de por sí el Estado es un Estado colapsado desde el punto de vista de la salud pública, en general, quieren agregar abortos que van a empezar a cobrarlo las clínicas privadas. Y estas clínicas privadas no te lo van a hacer gratis, te van a cobrar por eso. En la Ciudad de México, como al igual que en Estados Unidos, se cobra según la etapa. Entre más pasa el tiempo, más te cobran por el aborto. Y ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, con lo que hacen con los restos de los no nacidos, es que los usan o para investigar o los usan para hacer negocios. Al menos en Estados Unidos, ahorita hay una investigación contra Planned Parenthood por tráfico de órganos. Entonces, es un negocio, o sea, no va a ser gratuito. El Estado no lo va a garantizar porque es un negociazo para ellos. Entonces, van a entrar las clínicas privadas y las clínicas privadas van a hacer el negocio
del año. Entonces, por eso yo estoy en contra y bueno, creo que se me acabó este momento. Te cedo la palabra. Vale. Especializados, muchas veces ni siquiera se usa intervención quirúrgica, simplemente se usan fármacos. Entonces, realmente se hace una ecografía antes y después de la intervención del embarazo para que se eviten estas infecciones. Después hablaste acerca del sufragismo. Bueno, pues sí, el sufragismo era pro vida y el sufragismo era clasista y el sufragismo era solo para mujeres blancas. Este movimiento de sufragismo a feminismo ha ido evolucionando y no por nada estamos en la cuarta ola del feminismo. Pero creo que hay que separar ahorita el movimiento feminista de lo que estamos hablando, que es la legalización del aborto, porque incluso hay personas, hombres, mujeres que no son feministas ni se identifican y son pro aborto. Entonces creo que hay que separarlo ahí porque no estamos hablando ahorita, porque eso no está bien. E incluso cuando se obliga ya tiene más del periodo en el que se intenta legalizar la interrupción legal del embarazo. Entonces, creo que en esos los dos estamos de acuerdo y se me hace excelente que los dos estemos de acuerdo en que obligar a alguien a abortar es malísimo y que está súper bien que esté penado. Sí, lo de las instancias públicas. Se me hace terrible que tú me digas que haya instituciones privadas en donde sí se adopta, porque entonces, ¿qué valor le dan a los niños de instancias públicas? Porque yo creo que no se puede medir el valor de un niño de una institución privada y de una pública y decir, es que en estas instituciones sí y en estas no. Ahí lo que podemos ver es que hay una desigualdad enorme y que podemos saber el clasismo que llega a haber en la sociedad, dado que no sé la verdad los datos de las instituciones privadas, en donde a partir de que en la Ciudad de México es legal el aborto, hubo una disminución en las consecuencias económicas. De hecho, el 50% de las hospitalizaciones que eran de mujeres que habían estado en un embarazo habían sido por consecuencias de un aborto. El 50% eran por infecciones, por hemorragias, por abortos malos, en clandestinidad, más que nada. Ahora bien, desde que se legalizó el aborto, estos gastos han disminuido, le han disminuido un gasto al Estado. Y eso no solamente se vio en México, en Michigan en 1993 se hizo un estudio similar y en 1986 en Estados Unidos se hizo exactamente el mismo estudio en el de que por cada dólar invertido en el aborto se recortan $4 en gastos públicos. Entonces no podemos llevar ahí a que la economía se va a afectar en algo porque sí, la economía de México evidentemente no es estable, los centros de salud están colapsando, pero realmente legalizar el aborto no va a ser un problema. De hecho, va a ser un beneficio y es lo que ha estado beneficiando en algunas cosas al sistema público. Pero como digo, va a ser un gasto mínimo y ya está en estudios. En empresas privadas bueno, instituciones privadas que se dedican justamente a la interrupción legal del embarazo, sí te pueden llegar a elevar el costo dependiendo de la semana, pero realmente no es una cifra tan elevada y de hecho depende del proceso que tú quieras llevar. En una instancia privada te preguntan que si quieres usar medicamentos, que si quieres usar un método quirúrgico, que si quieres usar un aspirador. Entonces, realmente ahí los cobros no es tanto por semana, sino qué proceso tú como mujer o como médico que te recomiendan es lo que tú necesitas. Y eso de los negocios de los fetos, creo que lo tomé ayer, me lo dijeron ayer, lo investigué.
viene un artículo muy mal redactado. No, y lo que encontré fue que se hacía con los abortos clandestinos que se llegaban a hacer después del sexto mes. Y evidentemente yo no estoy pidiendo que se legalice el aborto hasta el sexto mes, sino hasta la semana 12 o 20. Y bueno, lo que yo quería hacerte, la pregunta, ya me acordé cuál era. Tú que, o sea, estamos de acuerdo que aunque el aborto sea ilegal, va a seguir pasando. Y eso Ujú. no se da siempre, pero en los lugares donde se da, casi nunca se la enseñan a la mujer, porque muchas veces cuando se la enseñan a la mujer decide no abortar. Porque muchas veces, y esto es algo que sucede, muchas mujeres quieren abortar porque piensan que simplemente dicen, no es una célula, no es un ser humano. Cuando ven la ecografía y se dan cuenta que dentro de ellas hay un ser humano, es donde cambian de opinión. De hecho, el doctor Bernard Nathanson, él fue un doctor que estuvo en el caso de Roe v. Wade en Estados Unidos. Él estuvo a favor del aborto en ese juicio. Unos años después se hizo pro vida y él reconoció que muchos de los argumentos que dio ante la Suprema Corte eran mentira. Y él dijo, si el vientre tuviera ventanas, mucha gente estaría a favor de la vida, mucha más gente estaría a favor de la vida. Y bueno, yendo más que nada, más de los testimonios, mencionaste ahorita de los artículos, yo te recomiendo que no busques, lo digo en buena onda, cualquier artículo que encuentres, te voy a pasar el nombre del investigador, el whistleblower contra Planned Parenthood se llama David Daleiden. David Daleiden es el que en YouTube tiene muchos videos con la cámara secreta de yendo Planned Parenthood. Ahí en YouTube puedes encontrar le llaman depositions, que son videos en los que juran, o sea, bajo pena de perjurio, que no existe eso en México, tal cual, en Estados Unidos más fuerte. El punto es que ellos tienen testimonios ahí muy interesantes que puedes ver más sobre lo que te estoy diciendo del negocio. Pero bueno, yendo un poco más a los otros argumentos más fuertes, primero que nada, tú me hiciste la pregunta de va a seguir pasando. Y bueno, hay muchas cosas que siguen pasando. Empezó con el robo con violencia. El robo con violencia existe desde la antigüedad. La violación existe desde la antigüedad. Hay muchos crímenes que existen desde la antigüedad. Entonces, si nosotros tomamos la postura de legalizar todo lo que sucede y legalizamos el robo con violencia para que sea más seguro para los ladrones que roben, o si nosotros legalizamos la violación para que sea más seguro para los violadores y que no se arriesguen, estamos tomando una postura muy equivocada. Y un argumento que tú no dijiste, pero que he escuchado, ¿no? Es que dicen que el aborto criminaliza a la mujer, pero esto no es cierto. Porque, por ¿El ejemplo, el aborto delito qué, de la... perdón? Se cortó. Ah, no te preocupes. Que el aborto criminaliza a la mujer. Es un argumento que tú no has dicho, pero que he escuchado que dicen muchos, o muchas. ¿Y por qué no es cierto esto? Porque de la misma manera que el delito de violación no criminaliza a los hombres, tampoco el delito del aborto no criminaliza a las mujeres. En derecho penal, el delito no sanciona al colectivo. El delito sanciona al individuo o la persona que comete el delito. O sea, el delito de robo no sanciona a todos los seres humanos, sanciona solamente a los que cometen el delito de robo. El delito de violación no sanciona a todos los humanos, a todos los hombres, sino sanciona a aquellos varones que violan o a aquellas mujeres que violan. Entonces, de la misma manera, el delito del aborto, con las penas más severas contra los médicos y contra aquellos que presionan a la mujer, porque muchas veces se piensa que solamente que se sanciona a la mujer y no es cierto. Y no es que queramos que se sancione, porque yo creo que a nadie le gusta la cárcel. Personalmente, a mí no me gusta que alguien esté en la cárcel. Pero dejando de lado mi postura personal de que a mí no me gusta la cárcel, porque no podemos quedarnos con posturas personales, objetivamente, como profesional, es importante que cualquier persona que cometa un ilícito, que dañe a la sociedad, que sea responsable por ello.
Y como sociedad hay actos que no se pueden tolerar. Por ejemplo, a lo mejor se puede tolerar que, que te hagan algo de que te hicieron una tranza, ¿no? Se puede tolerar eso, a lo mejor, pero no se puede tolerar una violación, no se puede tolerar un feminicidio, no se puede tolerar un aborto. Entonces, hay actos que no se pueden tolerar. Por eso mismo creo que tú sí me mencionaste, pues a ti nadie te obligaría, si no lo quieren hacerlo, pues no lo hagan. Pues es como si yo les digo en general, pues si no les gusta el abuso infantil, no lo hagan, o si no les gusta la violación, no lo hagan. Creo que no va por ahí. O sea, creo que hay actos que no podemos obligar a la que la sociedad los tolere. Y con esto termino esta intervención. Vale. Empiezo con lo de las ecografías. Eso es falso. De hecho, las ecografías se hacen al lado de las pacientes, independientemente cuál sea el procedimiento. Puede ser incluso solamente una revisión de útero. Entonces, siempre se muestra la imagen de en públicos y en privados. Yo en privados he estado eh, eh, para revisión mía, que eso no tiene nada que ver, pero me ponen la pantalla ahí. Y he estado en también en instituciones públicas y como siempre la ecografía se le tiene que enseñar a la paciente, o sea, eso es de ley, eso no se puede omitir, y menos en un proceso tan delicado como esto. Eso de que si el vientre tuviera, pero alguien mencionó lo de que si el útero tenía ventanas, entonces nadie sería pro aborto, pero después él lo desmintió justamente antes de su muerte. Eh, Hablaste del negocio de los fetos, que hay videos en YouTube. Yo aquí, mira, yo no estoy juzgando las conspiraciones, pero de verdad, si tú crees que hay videos en YouTube y les conviene a estas empresas este macronegocio, ¿no crees que esos videos ya estuvieran bajados de internet e incluso las personas que hacen estos videos muy probablemente estarían desaparecidas? ¿Por qué? Porque eso pasa ay, cariño, perdón, se escucha algo. Eso pasa alrededor de todo el mundo. Quien alza la voz por alguna justicia, quien alza la voz por algún acontecimiento de estos, eh, normalmente lo desaparecen y más en Latinoamérica y más en este continente. Pasa muchísimo. Ahora, justamente tú le diste al punto que quería llegar, en que no se debería de legalizar algo, justamente. Entonces, no podemos decir que esto va a ser un daño a la sociedad, ya que si una mujer aborta, no le está haciendo daño socialmente a nadie. Entonces, no podemos guiarnos por esto. Y bueno, como te digo, eso se ve en los países donde es legal el aborto. En Francia no pasa esto, en Holanda no pasa esto, en muchos países de Europa donde es legal el aborto, justamente no se tiene un daño social ni cultural porque se haya legalizado el aborto. E incluso si tenemos justamente el ejemplo de Venezuela, en donde se disminuyó eh, la sanción hacia los robos y estos aumentaron. Aumentaron los robos justamente que hacen más daño, se me olvidó el término, que se hace más uso de violencia, en Venezuela aumentaron, justamente por disminuir la sanción a robos, a personas que ejercen este delito. Entonces creo que aquí tenemos dos ejemplos justamente que nos dicen que no va a dañar a la sociedad. Ok. Bueno, respondiendo primero a lo que mencionaste de YouTube, mira, yo como dije al principio, yo lo dije muy claro, no es ir a la primera cosa que uno se encuentra en internet. Y con esto no estoy diciendo que veas cualquier video en YouTube, no dije eso. Y como quiera lo claro, por si se llegó a entender mal, no es ver cualquier video en YouTube que tú encuentres. Lo que yo dije es que si quieres acceder a ellas, este, se llama deposition, y una deposition en inglés significa, el término en inglés, en español significa, es una, es una audiencia privada, lo estoy tratando de, o sea, igual no es tan exacto, es una audiencia privada que se hace entre dos partes de un juicio
que se graba con un juramento, que en el caso de estar diciendo mentiras es un delito en Estados Unidos. Eso es una deposition. Y esas depositions son partes de juicios. Entonces, esas depositions están en YouTube. Las ponen en YouTube para felicitar que todo el mundo lo pueda ver. A esta persona que se llama David Daleiden, que es un whistleblower, lo han perseguido, tuvo varios juicios en contra de él. También puedes buscar el testimonio de Mayra Rodríguez. También la demandaron en Planned Parenthood. Ganó ella el juicio en contra de Planned Parenthood. Y sí existe. No estoy refiriéndome a cualquier video que yo me tomé en YouTube. Nomás aclaro eso. Y bueno, ya viendo los puntos sustanciosos, tú dijiste que es importante que haya un daño social para que sea un delito que no se pueda tolerar. Y precisamente en el aborto hay un daño social. Pero no solamente basta eso. Yo creo que es equivocado decir que se necesita un daño social como tal para que sea algo intolerable. Y me remito a los derechos humanos. En derechos humanos hay un concepto que se llama jus cogens, o jus cogens, que significa, pues los derechos, son esos derechos absolutos que se reconocen a nivel internacional de ciertos actos que son de lesa humanidad. Entonces, los actos de lesa humanidad no se pueden tolerar. Entre ellos está la tortura, por ejemplo, la esclavitud. Entonces, a lo que yo voy con esto es que el no nacido es un organismo distinto de la madre. Puede ser que esté dentro de ella, pero no es que valgan uno más que otro. Todos los seres humanos valemos lo mismo. Entonces, como desde el momento de la fertilización hay un nuevo organismo de la especie Homo sapiens, por ende sí hay un daño a un tercero. Entonces no es que no le dañe a nadie. Y a la sociedad le importa porque si la sociedad empieza a matar a sus propios ciudadanos en el futuro, digo, es una cuestión que no es lo principal, pero en el futuro pues va a pasar lo que está pasando en Europa, donde la pirámide demográfica está a la inversa. Hay pueblos que casi se están quedando sin seres humanos, sin personas, y los van a hacer, y están cerrando porque ya no hay personas. Entonces, una sociedad que empieza a matar a sus propios ciudadanos es una sociedad que va cavando su propia tumba. Entonces, sí hay un daño social. Y otro daño social es el daño de que, pues cuando te voy a decir por qué digo, no es que tú dijiste que las sufragistas era principalmente por cuestiones clasistas, yo diciendo, habrá habido algunas que sí tuvieran algunos motivos clasistas, pero algo que iban al clavo, las, las sufragistas, era que ellas estaban en contra del aborto porque muchas veces el aborto es el resultado de que en el trabajo le digan a la mujer, si tú estás embarazada no me sirves. Eso es lo que, ese es ese argumento machista, ese argumento que presionan a la mujer diciéndole, si tú estás embarazada no sirves para nada. Y la obligan a que si quieres que llegue en tu trabajo, tienes que hacer eso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el daño social que se hace con el aborto es que se facilita esa estructura. Porque cuando tú facilitas el aborto, cuando tú lo permites, estás dando un mensaje equivocado a la sociedad. Y los patrones le van a decir a sus empleadas, ¿quieres trabajar conmigo? Yo te pago el aborto. Pero si no quieres trabajar conmigo, pues ni modo, te fregaste, ¿no? Y decir que la ley decir no, pues es que no va a ser así, pues realmente permanecen estas estructuras. Y por otro lado, pues la familia, pues sus familiares, y si alguno no la tiene, digo, en general, si alguien está embarazada, sus familiares le pueden presionar con mayor razón, pues dicen, no, pues que el aborto es legal, yo te pago el aborto. Entonces se hace un daño total porque la mujer se siente más discriminada y a las mujeres por el simple hecho de estar embarazadas las hacen sentir como si estuvieran enfermas, pero el embarazo no es una enfermedad. Tú también mencionaste que es más peligroso parir. No es cierto. No es tan exacto eso. ¿Por qué? Porque cuando uno compara los riesgos del aborto con los riesgos del embarazo, el único riesgo no es solamente la muerte, sino es las complicaciones. Y no solamente es eso, sino es la probabilidad de cada una. Y lo voy a tratar de decir muy brevemente y muy claro. El aborto no solamente puede llegar a la muerte, puede llevar a una perforación uterina, puede llevar a la esterilidad, de una complicación en un embarazo es menor, porque un embarazo con acompañamiento médico
aunque sea de alto riesgo, porque la palabra alto riesgo a lo mejor a veces confunde a la gente, que un embarazo sea de alto riesgo significa que es un embarazo que que si no tiene acompañamiento se puede complicar, pero no significa que se va a morir la mujer. Muchas veces el embarazo de alto riesgo puede referirse a alto riesgo para el hijo. Entonces, redondeando las ideas, el hecho de que un embarazo pueda tener más número de complicaciones no significa que sea más peligroso que el aborto. ¿Por qué? Repito, porque no solamente es el número de cuántas complicaciones hay, sino qué tan probable es que esas se den. Y como en la actualidad la medicina está avanzada para que con acompañamiento médico un embarazo sea seguro, por eso mismo el aborto no es más seguro que el parto. No sé si ya se me acabó el tiempo, pero si quieres te cedo la palabra. Sí, bueno, yo creo que ya con esta intervención y empezamos a cerrar porque ya van a ser 7:30, entonces como Va, quedamos va. que era 7:30. Bueno, primero, yo no me voy a apelar al discurso feminista de mi cuerpo, mi decisión, porque no quiero meter el feminismo en esta argumentación. Sin embargo, en estudios biológicos, eso se sabe, se necesita de una manera obligatoria que el cigoto se implante, el segrega por naturaleza. La madre es la que se encarga de eliminarlos del cuerpo, si no, el feto moriría. Otra cosa también es que son casi como un órgano, no le estoy diciendo que sea un órgano, pero es casi como porque la mujer aporta todo para que este ser siga sobreviviendo. Y de igual manera, no solo eso, hay células del feto en la madre. ¿Por qué? Porque pasan por esto. Y es por eso que ya se pueden hacer estudios, no simplemente con el líquido amniótico, sino también con la sangre de la madre. Bueno, ahora es casi nula las complicaciones que hay, es menos del 1%. Y esto porque también se hace un estudio de todos los abortos espontáneos que existen, que son aproximadamente de la semana 8 a la semana 12, y es básicamente el mismo mecanismo que se usa y realmente las mujeres no tienen tantas complicaciones como en el parto. Yo no estoy diciendo que ser embarazada sea una patología, porque evidentemente no lo es un proceso fisiológico y eso creo que los dos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando una mujer tiene un parto, sí que tiene muchas complicaciones. Puede tener muchas complicaciones y entre ellos está diabetes gestacional, hemorragias, infecciones, eclampsia, preeclampsia, como ya lo había mencionado hace unos momentos, cuando en el segundo o en el tercer trimestre puedan pasar este tipo de cosas. Y algo, sí, no podemos hablar de que estar matando a su población cuando ya tenemos términos bien específicos que es el aborto. Entonces no podemos usar el término asesinar o matar cuando ya se sabe y se tiene este término que es aborto. Entonces no podemos decir que una sociedad está matando a su población, porque ni siquiera podemos considerarlo un ser humano por todas las definiciones que ya di en las intervenciones anteriores. Y sí, obviamente, la pirámide de Europa es un caso especial porque sí, está volteada realmente, la mortalidad es mayor a la natalidad, pero eso, por ejemplo, en Latinoamérica no pasa, de hecho está incrementada y es muy curioso también verla, y la de México, porque justamente yo me dedico a dar clases de salud pública y demográfica, entonces es muy curioso también ver cómo estos índices, a pesar de que, por ejemplo, en Ciudad de México el aborto es legal, no se ha modificado esta escala demográfica. Y que ya tiene bastantes años. En Oaxaca, a lo mejor no podemos hablar del caso de Oaxaca porque no lleva tantos años en esta ley, pero sí en el caso de Ciudad de México. Y no podemos ver un cambio demográfico entre natalidad y mortalidad. Entonces, creo que la última pregunta con la que yo creo que podemos cerrar es, los dos estamos de acuerdo que no podemos comparar el valor de una vida con otra, y creo que los dos estamos de acuerdo en eso. Y entonces, ¿por qué entonces quieren seguir peligrando la vida de las mujeres
con abortos clandestinos, porque los abortos clandestinos no van a parar. Aunque sea ilegal, los abortos clandestinos han existido durante años. De hecho, en las iglesias se daba muchísimo que hubiera abortos clandestinos, y no solo eso, en Latinoamérica y demás. Yo no estoy diciendo que sea bueno obligar a una mujer a abortar. Como te digo, yo ni siquiera lo recomiendo. Qué bueno que es ilegal, pero lo que yo digo es que si las vidas valen lo mismo, ¿por qué entonces sí peligrar la vida de la mujer con abortos clandestinos? Ok. Entonces, ahorita ya estamos cerrando, ¿verdad? ¿Cómo? Ahorita ya estamos cerrando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya Ok. si quieres, igual tú hazme una pregunta y ya cerramos con eso, para que ya no se tenga tanto. No, bueno, yo tenía la pregunta Ujú. de, bueno, si quieres ahorita cuando exponga mi parte te hago la pregunta para Sí, hacerlo sí, sí, más. claro. Bueno, respondiendo a lo que tú ahorita me planteas y en general como redondeando todo lo que hemos hablado, yo creo que es importante dar con el clavo en el hecho de que pues cuando una mujer desgraciadamente muere por algún embarazo que no se da bien o por algún consecuencia de algún aborto que ella provocó o incluso que no provocó, estadísticamente, desde el punto de vista de la salud, se considera una muerte por mortalidad materna. Y ahí se clasifica aborto o la causa de la muerte, ¿no? La causa próxima. Entonces, si hablamos de mortalidad materna, yo creo que es uno de los puntos centrales, porque tú me preguntaste, bueno, entonces, ¿por qué? Digo, lo estoy parafraseando, no lo hice tal cual así, Sí, sí, sí. pero ¿por qué, por qué poner en riesgo estas vidas a estas mujeres, si es seguro el aborto? Y yo creo que nos estamos desenfocando del hecho violento que está sucediendo ahí. Porque, como lo decía, hablar de madre es hablar de hijo. Si no fuera madre, si no hubiera un hijo, no se hablaría de madre. Y desde un punto de vista estadístico científico, cuando muere una mujer por causa de algún aborto, no se habla de mortalidad femenina, se habla de mortalidad materna. Entonces, ahí hay un hijo. No es que va a ser futuramente madre, sino que ya es madre. Entonces, por lo mismo, querer reducir la mortalidad materna, yo estoy a favor de eso. Sin embargo, yo no estoy a favor de reducir la mortalidad materna a costa de incrementar la mortalidad de los hijos. En español, el término de mortalidad infantil por lo general está asociado desde el nacimiento hasta el primer año de edad. Sin embargo, en Estados Unidos hay un término, o sea, hay dos términos que se parecen. A la hora de traducirlos, puede traducirlos igual. En inglés se habla de child mortality y de infant mortality. El child mortality es un concepto un poco más amplio y esto es a lo que voy. Si hablamos de mortalidad materna, también tenemos que hablar de mortalidad infantil, pero claro, no me estoy refiriendo al infantil en el sentido de nacimiento del primer año, sino en un sentido un poco más amplio. ¿Por qué? Porque si uno quiere bajar las muertes, incrementando esta tasa de muertes de sus hijos, pues realmente no está solucionando el problema, simplemente lo está sustituyendo. Se está resolviendo un problema para crear otro. Y decir, bueno, el embarazo es seguro, digo, el aborto es seguro. Pues seguro para quién. Podrá llegar a ser seguro para la madre, pero no va a ser seguro para el hijo que muere. Este, y bueno, redondeando también, para ir concluyendo, me gustaría simplemente hacer una breve cita de los derechos humanos. Hace rato referí a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y con esto yo creo que es importante, yo voy a referir a los artículos, no los voy a leer por el tiempo, pero el artículo segundo, 3, 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 6.16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si uno lee la Convención sobre Derechos del Niño, en los artículos primero, segundo y 6 y 7, si no me equivoco, y también uno lee el preámbulo, todos estos que estoy citando son de la ONU. Si uno lee estos, se va a dar cuenta que todos los derechos humanos son para todos los seres humanos, y que todos los seres humanos son personas, y que todos los seres humanos tienen derecho a la vida. Y vamos a ver que los humanos no se pueden quitar bajo el pretexto, hay una causal, digo, hay una que en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que no se puede discriminar por nacimiento. Esto quiere decir que a los que no han nacido no se les puede discriminar por no haber nacido, porque si no llegaríamos a tener el privilegio de haber nacido y nacer sería un privilegio. Entonces,
Redondeando ideas, para concluir, es importante decir, los derechos humanos no se desean. La voluntad y el deseo no es una fuente de derechos humanos. Por eso, no puede desear los derechos humanos de su hijo. Y por eso, redondeando esto, es importante reconocer que la madre puede, cuando la madre tiene a su hijo, no porque esté dentro de ella, tiene derechos sobre el cuerpo y la vida de su hijo. Porque los derechos humanos no se pueden transferir. O sea, mis derechos humanos no le pertenecen a nadie más, ni a mis papás, ni a nadie más. Por lo tanto, la madre no tiene esa propiedad sobre los derechos humanos de su hijo, porque los derechos humanos son inalienables, o sea, no se pueden transferir. Y por eso mismo, es importante que no solamente como el Estado, sino también la sociedad y como persona y como individuos, ayudemos a que no se les discrimine, porque el aborto, a final de cuentas, es una doble discriminación. Discriminación al no nacido y discriminación a la mujer que se le hace sentir como que, pues, ¿cómo decirlo? Y con eso termino. Muchas veces se empodera a la mujer para todos, para ser madre. Entonces, es importante no discriminar a la mujer y a su hijo. Muchas gracias. Vale, nada más, ya, no, me ibas a hacer una pregunta, no sé qué pregunta me ibas a hacer. Pues yo te voy a hacer, nomás la pregunta que te hago es, sobre si llegaras a descubrir algo, algún argumento que yo dije que fuera cierto, ¿qué argumento te podría hacer cambiar de opinión? Ah, O sea, ok, vale, vale, si dijeras cierto esto. vale. Bueno, primero respondiendo a tu intervención, la mortalidad materna, en lugares donde el aborto era ilegal, más del 50% de estas intervenciones, más bien de estos índices, era justamente por abortos mal hechos, o sea, abortos clandestinos. Entonces, no podemos hablar de mortalidad materna cuando no se llevaron justamente por abortos, sino se llevaron por abortos mal hechos. Y de hecho, en Uruguay, después de que se legalizó el aborto, solamente hubo una muerte por aborto y fue por hacerlo en un lugar clandestino. Entonces, no podemos hablar de ese índice y también que no se incrementa ni médicamente ni por